Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Hoy nos vamos de viaje no con maletas, sino con el mando a distancia en la mano, porque vamos a explorar el fascinante mundo de las series turcas. Lo han adivinado, esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo con sus tramas intensas, personajes memorables y paisajes impresionantes. Prepárense porque en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las series turcas que, según mis predicciones y las tendencias actuales, van a arrasar en 2025. He investigado a fondo, he consultado con expertos y, por supuesto, he visto muchísimas series para traerles una lista de 15 producciones que, si son amantes de este copyright nero, no se pueden perder. Antes de empezar, me encantará pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que creo y quieren seguir descubriendo conmigo nuevas series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, los invito a suscribirse a mi canal. No se arrepentirán. Tarán al tanto de todas las novedades y me apoyarán a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin más preámbulos vamos a descubrir esas 15 series turcas que prometen ser un bombazo en 2025. *** El auge imparable de las series turcas, un fenómeno global ***. Pero antes de sumergirnos en nuestra selección, quiero hablar un poco sobre el porqué del auge de las series turcas. ¿Qué es lo que las hace tan adictivas? Creo que hay varios factores clave. En primer lugar, la calidad de la producción es indudable. Las series turcas invierten fuertemente en sus producciones, desde la cinematografía y la música hasta el vestuario y la escenografía. Además, el nivel actoral es altísimo, con intérpretes que transmiten emociones de una manera muy intensa y creíble. Otro factor fundamental es la universalidad de sus temas. Aunque ambientadas en Turquía, las series exploran temas como el amor, la familia, la ambición, la traición y la superación personal, que son relevantes para cualquier espectador, independientemente de su cultura o nacionalidad. Además, a menudo se abordan temas sociales importantes, como la desigualdad, la corrupción o la violencia de género, lo que añade una capa de profundidad a las historias. Finalmente, el ritmo narrativo de las series turcas es muy adictivo. A menudo cada episodio termina con un cliffhanger que te deja con ganas de ver más. Además, las tramas suelen ser complejas y llenas de giros inesperados, lo que mantiene al espectador enganchado de principio a fin. Y no olvidemos los impresionantes paisajes y la rica cultura turca, que son un atractivo añadido para muchos espectadores. Las series nos transportan a lugares exóticos y nos permiten conocer más sobre las costumbres y tradiciones de este fascinante país. Con todo esto en mente, creo que el éxito de las series turcas está lejos de ser una moda pasajera. Estamos ante un fenómeno cultural que ha llegado para quedarse y que seguirá dando mucho que hablar en los próximos años. Y ahora sí, vamos a nuestra lista. Empezamos con una serie que ya está generando muchísimo ruido, aunque todavía no se estrene por completo, *** Sombras del bus superíndice 3 esforo ***. Esta producción superíndice 3N, ambientada en la vibrante Estambul, nos cuenta la historia de una joven y ambiciosa detective que se ve envuelta en una compleja red de secretos familiares y crímenes sin resolver. La Atmu superíndice 3 esfera oscura y misteriosa, combinada con un guión inteligente y giros inesperados, hacen de Sombras del bus superíndice 3 esforo una serie que promete mantenernos pegados a la pantalla desde el primer capítulo. Además, el elenco es de primera, con actores consagrados y nuevas caras que aportan frescura y talento. Pienso que esta serie tiene el potencial de convertirse en un gran éxito porque combina elementos clásicos del género policial con una ambientación muy atractiva y un toque de intriga familiar que siempre funciona. Además, el personaje de la detective promete ser muy interesante, una mujer fuerte e independiente que lucha contra sus propios demonios mientras intenta resolver los crímenes. Los primeros teasers ya muestran una Estambul misteriosa y opulenta, con una fotografía impecable y una banda sonora que te pone los pelos de punta. En segundo lugar, tenemos ***, el legado de los otomanos ***. Su copyright, que a muchos de ustedes les encantan las series de con diéresis copyright poca, y esta no los va a defraudar. Ambientada en el siglo XVI, durante el reinado del sultán Selimún el Magnífico, el legado de los otomanos nos sumerge en las intrigas palaciegas, las batallas con diéresis copyright picas y los romances prohibidos que marcaron una de las con diéresis copyright pocas gloriosas del Imperio Otomano.
Los decorados son espectaculares, el vestuario impecable y la historia, basada en hechos reales, estuvo contada con un ritmo trepidante que nos engancha desde el principio. Si les gustó Superíndice 3 el Sultur N, esta serie les va a encantar. Las series históricas turcas tienen un público muy fiel, y el legado de los otomanos promete ser una de las más ambiciosas hasta la fecha. La producción se ha esmerado en recrear fielmente la vida en el Palacio Otomano, con una atención al detalle impresionante. Además, la historia de Solimán el Magnífico es fascinante, un sultán que expandió el imperio y que fue un gran mecenas de las artes y las ciencias. Pero también fue un hombre atormentado por sus propias ambiciones y pasiones, lo que lo convierte en un personaje muy complejo e interesante para una serie. Espero que esta serie explore tanto los aspectos gloriosos como los más oscuros del Imperio Otomano. La tercera serie que les quiero recomendar es ***, Amor entre dos mundos ***. Esta es una historia de amor, pero no una historia de amor cualquiera. Imaginen un romance entre una joven de clase humilde que vive en un barrio popular de Estambul y un hombre adinerado y sofisticado que pertenece a la Ucondiéresis Copyright Light de la ciudad. Las diferencias sociales, culturales y familiares pondrán en a prueba su amor, pero también copyright en les enseu más menos aru en valiosas lecciones sobre la vida, la tolerancia y la importancia de seguir nuestros corazones. Amor entre dos mundos es una serie conmovedora, romántica y con un mensaje muy positivo. Este tipo de historias de amor que superan barreras sociales siempre tienen un gran atractivo para el público. La clave del éxito de esta serie estará en la química entre los protagonistas y en la forma en que se aborden los conflictos sociales y culturales que enfrentan. Espero que la serie no caiga en clichés y que ofrezca una visión realista de las dificultades que enfrentan las personas de diferentes clases sociales en Turquía. También será interesante ver cómo se retrata la vida en los barrios populares de Estambul, con sus costumbres y tradiciones. En cuarto lugar, tenemos una serie que combina acción Superíndice 3N, suspense y drama familiar, ***, La fortaleza ***. Esta producción Superíndice 3N nos cuenta la historia de un exagente de las fuerzas especiales que regresa a su pueblo natal para proteger a su familia de una peligrosa organización Superíndice 3N criminal. La trama es intensa, las escenas de acción Superíndice 3N muy bien coreografiadas y los personajes son complejos y con muchas aristas. La fortaleza es una serie que te mantiene al borde del asiento y que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y la lealtad. Las series de acción turcas están ganando cada vez más popularidad, y La fortaleza tiene todos los ingredientes para ser un gran éxito. La trama es muy atractiva, con un protagonista que debe enfrentarse a peligrosos enemigos para proteger a su familia. Las escenas de acción prometen ser espectaculares, y los personajes tendrán que lidiar con dilemas morales complejos. Espero que la serie explore las consecuencias de la violencia y que ofrezca una visión realista del mundo del crimen. La quinta serie de la que les quiero hablar es ***, El secreto de la mansión Superíndice 3N ***. Si les gustan las series de misterio con toques de terror, esta es para ustedes. La historia se centra en una joven pareja que hereda una antigua mansión Superíndice 3N en el campo. Al mudarse a la casa, empiezan a experimentar fenus Superíndice 3 menos Strau más menos os y a descubrir secretos oscuros que se esconden entre sus paredes. El secreto de la mansión Superíndice 3N es una serie que te atrapa desde el principio con su Atmos Superíndice 3 esfera inquietante y sus giros inesperados. No se la pierdan si quieren pasar un poco de miedo. Las series de terror turcas son relativamente nuevas, pero están ganando cada vez más adeptos. El secreto de la mansión promete ser una de las más escalofriantes hasta la fecha. La ambientación en una antigua mansión aislada en el campo es perfecta para crear una atmósfera de suspense y terror. Espero que la serie explore los aspectos más oscuros de la psique humana y que nos haga cuestionar la realidad que percibimos. En sexto lugar, les presento ***, El despertar del guerrero ***. Esta serie, ambientada en un futuro disto Superíndice 3 pico, nos cuenta la historia de un joven que descubre que tiene poderes especiales y que es destinado a liderar una rebelión Superíndice 3N contra un gobierno opresor. El despertar del guerrero es una serie de ciencia ficción Superíndice 3N con mucha acción Superíndice 3N, efectos especiales impresionantes y un mensaje inspirador sobre la importancia de luchar por la libertad y la justicia. La ciencia ficción turca es un género poco explorado, pero El despertar del guerrero podría ser un punto de inflexión.
La trama es muy atractiva, con un protagonista que debe descubrir sus propios poderes y liderar una rebelión contra un gobierno opresor. Los efectos especiales prometen ser impresionantes, y la serie podría abordar temas sociales y políticos relevantes. Espero que El despertar del guerrero abra el camino para que se produzcan más series de ciencia ficción en Turquía. La su copyright última serie de nuestra lista es ***, Los hijos del silencio ***. Esta conmovedora historia nos presenta a un grupo de niños más menos sordos que viven en un orfanato. A pesar de sus dificultades, estos niños más menos encuentran la felicidad y la esperanza en la amistad, el amor y la música. Los hijos del silencio es una serie emotiva, inspiradora y que nos recuerda la importancia de la inclusio superíndice 3N y el respeto a la diversidad. Las series que abordan temas sociales importantes siempre tienen un gran impacto en el público. Los hijos del silencio promete ser una serie emotiva y conmovedora que nos haga reflexionar sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad. Espero que la serie retrate de forma realista las dificultades que enfrentan los niños sordos y que nos inspire a crear una sociedad más inclusiva y accesible para todos. En octavo lugar, tenemos ***, La joya perdida ***. Esta serie de aventuras nos lleva a un viaje fascinante a través copyright de la historia y la geografía de Turquía. La historia se centra en un grupo de arqueos superíndice 3 logos que buscan una valiosa joya que ha estado perdida durante siglos. La joya perdida es una serie entretenida, educativa y con unos paisajes espectaculares. Las series de aventuras son siempre muy atractivas para el público, y La joya perdida tiene el potencial de ser un gran éxito. La trama es muy emocionante con un grupo de arqueólogos que se embarcan en una búsqueda de una joya perdida a través de la historia y la geografía de Turquía. Espero que la serie nos transporte a lugares increíbles y que nos haga aprender sobre la rica historia y cultura de Turquía. La novena serie que les quiero recomendar es ***, El precio del poder ***. Esta serie política nos muestra las intrigas y las ambiciones que se esconden detrás del mundo del poder. La historia se centra en un joven político que lucha por llegar a la cima, pero que se da cuenta de que el precio del copyright sito puede ser muy alto. El precio del poder es una serie realista, crítica y que nos invita a reflexionar sobre la copyright y la moral. Las series políticas son siempre muy interesantes porque nos permiten echar un vistazo al mundo del poder y las intrigas que lo rodean. El precio del poder promete ser una serie realista y crítica que nos haga reflexionar sobre la ética y la moral en el mundo de la política. Espero que la serie no caiga en clichés y que ofrezca una visión honesta de los desafíos que enfrentan los políticos en Turquía. En du copyright cimo lugar, tenemos ***, La promesa de la luna ***. Esta serie de fantasía nos transporta a un mundo mágico lleno de criaturas fantásticas, hechizos y profecuas. La historia se centra en una joven que descubre que es la elegida para salvar su mundo de la oscuridad. La promesa de la luna es una serie visualmente impresionante, con una historia original y personajes carismáticos. Las series de fantasía son cada vez más populares, y La promesa de la luna tiene el potencial de ser un gran éxito. La trama es muy atractiva, con una joven que debe salvar su mundo de la oscuridad. Espero que la serie tenga efectos especiales impresionantes y que nos transporte a un mundo mágico y lleno de aventuras. La undu copyright cima serie de la que les quiero hablar es ***, El jardín secreto ***. Esta serie dramática nos cuenta la historia de una mujer que regresa a su pueblo natal después copyright de muchos aún más menos para enfrentarse a su pasado. El jardín secreto es una serie conmovedora con personajes complejos y una trama llena de secretos y revelaciones. Las series dramáticas que exploran las relaciones familiares y el pasado siempre tienen un gran atractivo para el público. El jardín secreto promete ser una serie conmovedora y emotiva que nos haga reflexionar sobre la importancia de la familia y el perdón. Espero que la serie tenga personajes complejos y que la trama esté llena de secretos y revelaciones que nos mantengan enganchados hasta el final. En duodu copyright cimo lugar, les presento ***, La reina de la noche ***. Esta serie de suspense nos cuenta la historia de una mujer que se ve envuelta en un peligroso juego de espionaje. La reina de la noche es una serie emocionante con giros inesperados y una protagonista fuerte y decidida. Las series de espionaje son siempre muy emocionantes, y La reina de la noche tiene el potencial de ser un gran éxito.
La trama es muy intrigante con una mujer que se ve envuelta en un peligroso juego de espionaje. Espero que la serie tenga giros inesperados y que la protagonista sea un personaje fuerte y decidido que nos mantenga al borde del asiento. La 13ª serie de nuestra lista es ****El maestro de ajedrez ****. Esta serie biográfica nos cuenta la historia de un joven prodigio del ajedrez que lucha por superar sus propios límites y alcanzar la grandeza. El maestro de ajedrez es una serie inspiradora, con una gran interpretación superíndice 3N del actor principal y una historia que te engancha desde el principio. Las series biográficas son siempre muy interesantes porque nos permiten conocer la vida de personas extraordinarias. El maestro de ajedrez promete ser una serie inspiradora que nos haga reflexionar sobre la importancia de la perseverancia y la pasión. Espero que la serie tenga una gran interpretación del actor principal y que la historia nos enganche desde el principio. En 14º lugar, tenemos ****La ciudad perdida ****. Esta serie de acción superíndice 3N nos lleva a una búsqueda emocionante a través copyright S de selvas y montau más menos as en busca de una ciudad legendaria. La ciudad perdida es una serie entretenida, con escenas de acción superíndice 3N espectaculares y unos paisajes impresionantes. Las series de acción y aventura son siempre muy populares, y La ciudad perdida tiene el potencial de ser un gran éxito. La trama es muy emocionante con una búsqueda de una ciudad legendaria a través de selvas y montañas. Espero que la serie tenga escenas de acción espectaculares y unos paisajes impresionantes que nos transporten a lugares exóticos. Y por último, pero no menos importante, les presento ****El eco del pasado ****. Esta serie de drama y misterio nos cuenta la historia de una joven que descubre que tiene una conexión superíndice 3N con un evento trágico que ocurrió superíndice 3 hace muchos aún más menos os. El eco del pasado es una serie intrigante con una atmósfera superíndice 3 esfera oscura y una trama que te mantiene en suspense hasta el final. Las series de drama y misterio que exploran el pasado siempre tienen un gran atractivo para el público. El eco del pasado promete ser una serie intrigante que nos haga reflexionar sobre la importancia de la memoria y el legado. Espero que la serie tenga una atmósfera oscura y una trama que nos mantenga en suspense hasta el final. Bueno, llegamos al final de nuestra lista de 15 series turcas imperdibles para 2025. Espero que hayan tomado nota y que tu copyright N tan emocionados como yo por ver estas producciones. Hemos explorado desde dramas familiares y romances apasionados hasta series de con diéresis copyright poca, suspense, acción superíndice 3N e incluso ciencia ficción superíndice 3N y fantasua. Hay opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan mi pasión superíndice 3N por las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series les llama la atención superíndice 3N? ¿Conocen alguna otra serie turca que creen que también copyright N va a triunfar en 2025? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus recomendaciones. Y antes de despedirme no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Asume ayudar a seguir creando contenido para ustedes y no se perder ninguna novedad. Muchas gracias y hasta la pro superíndice 3 Sima.